En nuestra entrega número 153 les vamos a contar cómo el delincuente Carlos Luis Revete, mejor conocido como el Coqui, creció alimentado por políticas de seguridad erradas. Luego vamos a analizar el terrible asesinato de un niño de apenas un año en las costas de Trinidad y Tobago y cuya responsabilidad recae en la Guardia Costera de la isla caribeña. Y vamos a cerrar esta edición revelando los detalles de la celebración ilegal que se montó en la cima del Tepuy Cusari para celebrar el cumpleaños de un empresario hotelero de la zona. Pónganse cómodos, que esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Luis David Miquilena desde este lado una vez más saludándolos y dándoles la bienvenida a este condensado de información que preparamos semanalmente para todos ustedes y que se conoce como el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Ya han transcurrido 101 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. La variante Omicron sigue presente en el país, por lo que les invitamos a que refuercen sus medidas de bioseguridad. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus se ubican de la siguiente manera: 508.042 personas contagiadas, 489.438 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.564 personas fallecidas. Vamos a comenzar esta semana visitando a nuestros amigos del portal runrun.es con su RR Plus titulado El Coqui creció alimentado por políticas erradas de seguridad. A poco más de 4 kilómetros del Palacio de Miraflores, centro del gobierno de Nicolás Maduro, en la cota 905, operaba la banda de Carlos Luis Revete, conocido como el Coqui, asesinado por fuerzas de seguridad en el estado Aragua el pasado 8 de febrero en la zona de Las Tejerías. Aunque Revete es señalado como el cabecilla de la banda, los líderes de la organización criminal son Carlos Calderón, alias El Vampi, y Garbis Ochoa, apodado El Garbis, aún prófugos de la justicia de acuerdo a información del Ministerio de Interior y Justicia. Acusado de homicidios, secuestros, robo, extorsiones y narcotráfico, el Coqui se convirtió en uno de los delincuentes más escurridizos para el gobierno venezolano. Según Nicolás Maduro, el Coqui era financiado por el presidente colombiano Iván Duque. Escuchemos. Porque el Coqui y toda esta gente que tanto daño le hizo al pueblo de Caracas fueron entrenados, eran financiados y eran dirigidos desde el narco paramilitar gobierno de Iván Duque. Así de sencillo. Rona Rizquez, especialista en esta fuente, nos describe el perfil de este personaje. Hay varios aspectos importantes que hay que destacar en lo que tiene que ver con el Coqui, con la banda del Coqui y con la operación policial que pues acabó con la vida de este delincuente. Y creo que lo más importante es el hecho de que es un delincuente que se creó, que creció, que se formó bajo el amparo de políticas equivocadas de seguridad o incluso de cosas que no se pueden llamar políticas de seguridad, como fue la creación de las zonas de paz, como fue el fortalecimiento de la estructura de los pranes y en paralelo de las megabandas, amparados o no combatidos de la manera adecuada por el gobierno. Y luego la implementación de la OLP, Operación de Liberación y Protección del Pueblo, que se convirtió en una operación de exterminio y que además ha marcado un hecho histórico en cuanto a la letalidad policial en Venezuela. La OLP, la primera, se hizo en la cota 905 y el objetivo era el Coqui justamente. Entonces es una organización que tiene varias características y que determina o marca la historia de la violencia y del crimen organizado en Venezuela. Rona, siempre un gusto darte la bienvenida a nuestro podcast. Quisiera saber cómo nace la figura del Coqui y cuáles eran sus alcances. La figura del Coqui nace en 2014, 2015, entre finales de 2014 y principios de 2015, y es producto de una combinación de las zonas de paz y los acuerdos de pacificaciones que hicieron algunas bandas que operaban en la cota 905, el Valle, Coche, el Cementerio, con la idea de fortalecerse ellos, proteger su negocio, que era el narcotráfico en ese momento, y enfrentar a un enemigo común, que en este caso eran los cuerpos de seguridad. Las zonas de paz pues, fueron promovidas por el gobierno, como se sabe, y los delincuentes simplemente aprovecharon estas zonas de paz para atrincherarse en esos territorios, para controlar esos territorios, para fortalecerse y para operar desde allí con tranquilidad. Entonces, la combinación de la alianza entre bandas con el hecho de disponer de un territorio liberado donde no ingresaba la policía
ayudó a fortalecer a estas bandas y en particular figuras como las del Coqui. Y se habla de un supuesto pacto entre la banda y funcionarios del gobierno. ¿Qué habría roto ese acuerdo? Bueno, sí, se ha especulado mucho sobre un posible acuerdo sobre el Coqui o la banda del Coqui y funcionarios gubernamentales. En principio hay un acuerdo inicial que se intentó hacer, que fue el de las zonas de paz, y el acuerdo lo intentó hacer José Vicente Rangel Ábalos, en ese momento viceministro de Seguridad Ciudadana. Ese acuerdo, pues, si bien convirtió a esa zona en una zona impenetrable para las policías y a eso ayudó a fortalecer las bandas, según las bandas el acuerdo en realidad nunca se dio de forma... Es decir, las bandas nunca se dieron ante la propuesta del gobierno. Y el segundo acuerdo se había dado en 2017 con funcionarios del gobierno que realmente lo que buscaban era como cerrar un frente, es decir, no tener abiertos todos los frentes políticos en un año álgido para la política venezolana y además también los frentes con los grupos delincuenciales, como es el caso de la banda del Coqui. Supuestamente por eso se da el acuerdo. Y ese acuerdo, pues sí, recuerden que el acuerdo entre, o sea, la palabra, la lealtad de los delincuentes es realmente inexistente, entonces era un acuerdo muy frágil, pues. Muchísimas gracias, Rona. Pasamos ahora a visitar el portal Tal Cual con el reportaje que lleva por nombre Mira lo que nos pasó, la historia reciente de Trinidad y Tobago contra los migrantes venezolanos, la tragedia de Yaelvis Santoyo Saravia, el niño de apenas 1 año asesinado por miembros de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, desnuda la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes abandonan Venezuela buscando un mejor futuro. El niño, que murió baleado mientras viajaba con su madre a bordo de una embarcación procedente de Del Tamacuro, es una de las últimas víctimas afectadas por la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela y por las políticas de migración empleadas por el gobierno trinitario. Jeremy Santoyo, padre de la víctima, exige justicia. Pongamos atención. Que me lo fueran a matar, nunca pensé eso. Que si mi hijo por lo menos se me hubiese ahogado y me hubiese tocado a mí pagar, yo lo pago. ¿Entiendes? Me tomo mi responsabilidad, pero esta responsabilidad la tiene que asumir Trinidad, porque no me los apresaron. Si no, lo que hicieron fue matarme a mi hijo. De acuerdo a cifras manejadas por el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, una ONG conocida como Mayday Confavit, desde el año 2019 son 139 personas las que han desaparecido a causa de naufragios en las costas de ambas naciones. La periodista Luisa Quintero con los detalles. Saludos a las audiencias de Tal Cual, Ronrones y El Pitazo. Pues sí, efectivamente el gobierno de Trinidad ha impuesto una serie de trabas a la migración venezolana, lo que ha ocasionado diversos incidentes que aumentaron a partir del año 2019 con las oleadas de naufragios y desapariciones en alta mar que se registraron a partir de ese año. Desde el 17 de junio de 2019, pues para entrar a Trinidad se necesita un visado especial y el gobierno trinitense tampoco ha flexibilizado algunos requisitos como lo han solicitado organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones o ACNUR para justamente garantizar la reunificación familiar, garantizar una migración segura y además proteger a los migrantes de rutas ilegales y también de posibles redes de tráfico de personas. Hola Luisa, un gusto saludarte. Quisiera preguntarte si podría decirse que existe un patrón sistemático de parte del gobierno trinitario contra los migrantes venezolanos. Para especialistas como el abogado y director de SECODAP, Carlos Traponi, pues sí, existe un patrón de criminalización, persecución y xenofobia contra los migrantes venezolanos y eso se refleja justamente en la negativa, a juicio de estos especialistas, en la negativa de facilitar los mecanismos migratorios para los venezolanos e incluso una apertura a las fronteras no solo a los migrantes de este país, sino migrantes de otras nacionalidades como Haití o Cuba. ¿Y cuál es el trato que reciben los niños venezolanos que llegan de manera irregular a las costas de Trinidad y Tobago? Distintas ONG han identificado que a los niños migrantes venezolanos se les detiene de forma irregular y se les ubica en cárceles comunes donde no hay distinción entre celdas de adultos y celdas para niños, no hay tampoco condiciones para que estén niños, muchas veces están sin la compañía de algún padre o representante, no tienen acceso a abogados, a veces son víctimas de aislamiento sin la presencia de un adulto e incluso son sometidos a deportaciones sin la presencia sí o sin que estén acompañados de un representante o de cualquier otra persona adulta. Muchísimas gracias, Luisa.
Y vamos a finalizar visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo, quienes nos revelan los detalles de cómo se preparó la fiesta en el Tepuy Cusari. Escuchen bien, la celebración del cumpleaños del empresario Rafael Oliveros Rusián, sobrino del fallecido excontralor general de la República, Cloro Osvaldo Rusián, en la cima del Tepuy Cusari en Canaima, causó indignación entre organizaciones ambientalistas que denunciaron violaciones al ecosistema nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. En helicóptero llegaron los invitados y todo lo que se necesitó para que la fiesta pudiera darse lugar en la cima del Tepuy. Personajes del mundo de la moda, farándula, influencers y empresarios venezolanos asistieron a la misma. Uno de los más notorios fue el expresidente de la organización Miss Venezuela, Osmel Sousa, quien dijo que no incurrió en delito alguno y que, de volver a ser invitado, aceptaría nuevamente esta invitación. Siempre va mucha gente a Canaima a hacer turismo ecológico sin dañar la naturaleza. Pues nosotros hicimos lo mismo. Lo único que le da rabia a la gente es que fuimos en smoking y traje largo. Pero ahí no pasó nada. Si hubiéramos ido en ropa de trotar, nadie hubiera puesto nada. Total, me rayaron mi pobre traje de Dolce & Gabbana verde que me lo puse en honor a la naturaleza. Porque ya eso salió por todos lados. La próxima vez que me lo ponga la gente va a preguntar, oye, ese es el traje del Tepuy. Nuestro compañero Carlos Zuniaga nos revela cómo se organizó esta fiesta. Adelante, Carlos. La logística hasta la cima del Tepuy Cusari en Canaima comenzó antes del viernes 4 de febrero, día en el que se celebró en la cumbre de esa meseta el cumpleaños del empresario turístico Rafael Oliveros, director de Campamento Canaima. Un habitante de Canaima que observó desde la pista de aterrizaje toda la logística, dijo que días previos a la celebración se realizaron vuelos de helicópteros para llevar sillas, carpas y otros elementos. Y el día del evento en el Cusari, según dijo la fuente, se hicieron 14 viajes para llevar a los invitados. También detalló que los asistentes salieron a las 4 de la tarde desde la pista de aterrizaje de Canaima, durmieron en el Tepuy y regresaron a las 7 de la mañana del día siguiente vestidos con pijamas personalizadas. Cabe destacar que una hora de vuelo en Canaima está cerca de los $3,000 y operadores turísticos de la zona confirmaron que ninguna empresa dentro del parque ofrece paquetes para llegar hasta ese Tepuy. Es importante decir que en el pasado, empleados de Corpoelec llegaron hasta la cima del Cusari cuando se le hacía mantenimiento a un sistema de transmisión instalado en lo más alto de esa meseta. También llegaron algunas expediciones científicas, pero en ambos casos se tenía que autorizar el ascenso mediante cartas a las autoridades y sobre todo a la comunidad Pemón. Carlos, un gusto saludarte. Quisiera saber, ¿hay un estimado del daño que causó al hábitat esta celebración? Hola Luis, un gusto saludarte y también a la audiencia de 3 en 1. Hasta ahora no se ha conocido la magnitud del daño, pero en fotografías difundidas por Imparque se ve como en algunos fragmentos del terreno el herbazal propio del Tepuy había sido aparentemente removido. La organización SOS Orinoco ha dicho que la afectación ecológica es muy grande porque estamos hablando de ecosistemas únicos en el mundo y que han permanecido casi en absoluto aislamiento y con mínima intervención humana desde hace millones de años. ¿Y qué respuesta ha habido por parte de los protagonistas de la fiesta luego que el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, iniciara una investigación al respecto? Bueno, en redes sociales han circulado pronunciamientos de uno de los invitados, del señor Osmel Sousa, preparador de reinas de belleza y expresidente de la organización Miss Venezuela, quien aseguró que sería incapaz de dañar algún ecosistema en un Tepuy de Canaima, pero que si lo vuelven a invitar, él iría otra vez. También se han observado mensajes de apoyo de familiares del empresario Rafael Oliveros. De cualquier manera, lo interesante de esta historia será conocer en qué termina la citación que le hizo Imparques a Oliveros y cómo avanza la investigación de la Fiscalía 87 del Ministerio Público para finalmente saber qué sanción aplicará el Estado. Hasta luego, Carlos. Un placer saludarte. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Como siempre, les pido apoyo a que nos ayuden a llegar a muchísimas más personas y lo que deben hacer es muy sencillo, compartir el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación es a que se cuiden con esta ola de contagios debido a la variante Omicron del coronavirus. Si se pueden quedar en casa, háganlo y si deben salir, doble tapabocas, gel antibacterial, alcohol, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón y evitar tocar tu cara. Cuidarte en este momento es cuidar de los tuyos. Juntos podemos evitar la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Giannaly Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena. Un gusto saludarlos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.